¿Qué harás cuando envejezcas y sientas que la soledad se apodera de ti? ¿A quién acudirás cuando ya no estés rodeado de las voces, las manos y los rostros que antes te acompañaban? En esos momentos, muchos se preguntan si Dios aún tiene un propósito para ellos. La respuesta está en Isaías 46:4, donde el Señor declara: aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo. Yo los sostendré, yo los hice y yo los cuidaré. Los sostendré y los libraré. Esta promesa no es solo consuelo, sino también dirección. Hoy profundizaremos en lo que la Biblia enseña sobre cómo vivir con propósito, esperanza y plenitud en la vejez. Te mostraremos cómo enfrentar la soledad desde una perspectiva espiritual, fortaleciendo tu fe y descubriendo nuevas razones para seguir adelante. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti, incluso en esta etapa de tu vida? Cuando los años comienzan a pesar sobre los hombros y las voces que solían llenar la casa se han ido apagando, es natural preguntarse si aún hay algo por lo cual levantarse cada mañana. Muchos llegan a la vejez con una sensación profunda de vacío, con un silencio que parece más fuerte que cualquier bullicio anterior y con la incertidumbre de qué lugar ocupan ahora en el plan de Dios. Es fácil sentir que el mundo ha seguido adelante sin ti, que la energía se ha desvanecido y que lo único que resta es esperar el final. Pero esa no es la visión de Dios para tu vida, porque aunque cambien las estaciones, su amor y su propósito permanecen firmes. Isaías 46:4 nos recuerda esta promesa inquebrantable: aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo. Yo los sostendré, yo los hice y yo los cuidaré, los sostendré y los libraré. Estas palabras no son una metáfora poética, son un pacto eterno de un Dios que no abandona, que no olvida y que jamás suelta la mano de quien ha caminado con Él. La vejez, lejos de ser una etapa de final, es una temporada de revelación, de intimidad y de propósito refinado. En un mundo que idolatra la juventud y rechaza las arrugas como señales de debilidad, Dios ve lo opuesto. Él honra la sabiduría, el recorrido, la fidelidad a lo largo de los años. En Proverbios 16:31 dice: la cabeza canosa es corona de gloria y se encuentra en el camino de la justicia. ¿Cómo no ver en esto una declaración directa de que tu vida sigue teniendo valor y que cada día, aún ahora, sigue teniendo sentido a los ojos del Creador? En los momentos de mayor fragilidad es cuando más claramente podemos experimentar la fortaleza de Dios. Mientras el cuerpo puede sentirse cansado, el espíritu se fortalece cuando se conecta con el que da la vida. Segunda de Corintios 4:16 dice: por tanto no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Esta renovación no es un concepto abstracto, es real. Hay personas que en sus últimos años han conocido a Dios de una manera más profunda que en toda su vida anterior. No porque antes no le conocieran, sino porque en la calma de la vejez, cuando las carreras ya se han corrido y el ruido del mundo baja su volumen, es más fácil oír su voz. Pensemos en la historia de Simeón, un hombre justo y piadoso que aparece en el Evangelio de Lucas. No era joven, no era parte de los líderes visibles de su tiempo, pero Dios le había hecho una promesa, que no moriría sin ver al Mesías. Y él en su vejez, con paciencia y esperanza, esperaba ese momento. Lucas 2:27-30 narra: movido por el Espíritu, fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron para cumplir con él lo que la ley requería, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, puedes despedir a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Qué mayor regalo que ese? La vejez de Simeón no fue una espera vacía, fue una espera llena de propósito, y su momento de gloria llegó cuando sostuvo en sus brazos la promesa cumplida de Dios.
Así también, muchas veces las bendiciones más grandes llegan cuando menos lo esperas, y Dios se revela cuando más lo necesitas. Hay quienes piensan que la soledad de la vejez es una señal de olvido divino, que si ya no hay hijos cerca, si los amigos han partido, si los días se hacen largos y las noches más silenciosas, es porque algo se ha perdido. Pero la palabra dice todo lo contrario. Salmo 71:9 clama: no me deseches en el tiempo de la vejez, no me desampares cuando se acabe mi fuerza. Y más adelante en ese mismo salmo, el salmista declara con convicción: tú, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad. Salmo 71, 16, 17, 18. Aquí no hay un grito de desesperanza, hay una afirmación poderosa. El deseo de seguir hablando de Dios, de seguir dejando una huella. Porque mientras tengas vida, tienes voz, y tu testimonio puede tocar generaciones. Quizá pienses que tu cuerpo ya no responde como antes, que los días de servicio activo han quedado atrás. Pero no necesitas tener fuerzas físicas para ser instrumento de Dios. Lo que Él busca es un corazón dispuesto. En Isaías 40:29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él no espera que tú seas fuerte, Él promete ser tu fuerza. Es en esa debilidad que su poder se perfecciona. Como lo entendió el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9, cuando Dios le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Recordemos también a Ana, la profetisa, una mujer viuda desde joven que, en lugar de sumirse en la tristeza o en el olvido, consagró su vejez al servicio en el templo. En Lucas 2:36, 38 se relata que Ana no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Fue precisamente ella quien reconoció al niño Jesús como el Redentor. Su vejez no fue un desecho, fue una antorcha encendida hasta el final, una llama que iluminó el momento más esperado por siglos. Ana no se apagó, se volvió aún más útil en los años que muchos consideran los del ocaso. No ignores lo que Dios puede hacer en este momento de tu vida. La sociedad puede darte la espalda, pero el reino de Dios te llama con nombre y propósito. Hay una profundidad espiritual que solo se alcanza después de muchos años vividos. Tus lágrimas, tus alegrías, tus pérdidas, tu fe, todo ha construido en ti una riqueza espiritual que Dios puede usar. Tal vez antes corrías para servir en lo visible, ahora quizás seas llamado a ministrar desde lo invisible, desde la oración, desde la sabiduría, desde la ternura. El reino no se mueve solo con manos fuertes, sino con corazones dispuestos. Y si el tuyo aún late por Dios, entonces todavía estás en misión. Es posible que al mirar atrás sientas arrepentimientos, momentos que desearías cambiar, decisiones que pesan. Pero Dios no mide tu vida por los errores, sino por tu disposición actual. Mientras respiras, puedes redimir, puedes sembrar, puedes bendecir. El ladrón en la cruz solo tuvo unos minutos al lado de Jesús, y con solo una confesión recibió promesa de eternidad. Cuanto más tú, que has conocido al Señor durante años, que has orado, creído, servido, amado, que has caminado con Él aún en medio de pruebas. El Señor no te descalifica por lo que no hiciste, te llama hoy por lo que aún puedes hacer en sus manos. La historia de Caleb es otra prueba viviente de que la edad no limita la fe ni el coraje. Cuando Israel entra a la tierra prometida, Caleb tiene 85 años y no se presenta como un anciano que busca descanso, sino como un guerrero que aún reclama montañas. En Josué 14, 11, 12 dice: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra. Dame pues ahora este monte. Esa es la actitud de alguien que entiende que el llamado de Dios no tiene fecha de vencimiento. La edad no apaga la promesa, la madura. La fe no se desgasta.
se profundiza. Y si alguna vez dudas de si aún puedes ser útil, piensa en la parábola de los obreros de la viña. Algunos comenzaron a trabajar desde la mañana, otros fueron llamados al final del día, pero todos recibieron su recompensa. Mateo 26:9 lo relata claramente. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban sin hacer nada y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. El dueño de la viña representa a Dios y nos enseña que nunca es tarde para responder al llamado. Aunque hayas llegado al final del día, hay una tarea que solo tú puedes cumplir. Tu historia no ha terminado. Tu caminar con Dios puede entrar ahora en una fase más íntima, más profunda, más intensa. No es tiempo de resignación, es tiempo de entrega renovada. Dejo que la verdad del Salmo 92, 12, 14 hable por sí misma. El justo florecerá como la palmera, aun en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto. Fructificar en la vejez no es una utopía, es una promesa. Puedes ser un faro para otros, una voz de esperanza, una raíz profunda que sostiene a los que aún están creciendo. Dios no ha terminado contigo. No importa si el cuerpo ya no corre, si la familia está lejos, si las fuerzas parecen irse, Él está más cerca que nunca. Él no olvida a los suyos, Él no abandona a los que ama, Él no desecha a quienes le han sido fieles. Si hoy te sientes solo, si el eco de la casa vacía te duele, si tu corazón anhela volver a sentirse útil, recuerda, Dios no te ha dejado. Él prometió sostenerte y lo hará. Su fidelidad no envejece, su amor no se apaga, su plan sigue vivo. Y tú sigues siendo parte fundamental de ese plan. A medida que los años avanzan, muchos corazones comienzan a preguntarse si su propósito en esta vida ya se ha cumplido. Las responsabilidades que antes definían el día a día van desapareciendo. Los hijos hacen su vida, los nietos crecen, el trabajo cesa, las rutinas cambian. Y lo que antes ocupaba tiempo y mente, ahora se ha silenciado. El alma empieza a preguntarse si ha llegado el momento de ceder, de quedarse al margen, de ver desde la distancia cómo el mundo sigue girando. Pero ese pensamiento, aunque parezca natural, no es bíblico, no viene de Dios, porque el propósito que Él coloca sobre una vida no caduca con la edad, solo se transforma, solo se adapta a la nueva etapa, a las nuevas fuerzas, a la nueva sabiduría que solo los años pueden dar. En ningún momento de las Escrituras se enseña que alguien deja de tener valor para el reino por haber envejecido. Por el contrario, se revela que Dios guarda para el final de la jornada algunos de los llamados más preciosos. El propósito no es un evento, es un flujo. No es una meta única que se alcanza y se descarta, sino una corriente viva que se va renovando según la temporada de la vida. En Eclesiastés 3:1 se establece una verdad fundamental. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto incluye los tiempos de siembra, los tiempos de espera, los tiempos de instrucción y también los tiempos en que el alma, desde la quietud, cumple una misión más profunda. Hay propósitos que solo pueden nacer en la madurez espiritual que da la experiencia. Cuando la prisa desaparece y la mirada se vuelve más clara, Dios puede confiar cosas que requieren discernimiento, paciencia y profundidad. Él no escoge como el mundo escoge, no se fija en la fuerza física, ni en la apariencia, ni en la capacidad de moverse con agilidad. Dios se fija en el corazón. La Biblia ofrece numerosos ejemplos de personas que fueron llamadas en etapas donde muchos ya no esperaban nada nuevo. Moisés tenía 80 años cuando recibió la orden de liberar a Israel. No estaba buscando una misión. Había construido una vida de pastoreo en el desierto, lejos de la gloria de Egipto y del bullicio del poder. Pero fue en ese escenario de aparente retiro donde Dios se manifestó en la zarza ardiente.
Éxodo 3:4 dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Este heme aquí no salió de un joven con energía, sino de un hombre que había aprendido a escuchar. El propósito de Moisés no comenzó cuando era fuerte, sino cuando estaba listo. Y esa preparación a los ojos de Dios tomó 80 años. Lo mismo ocurre con muchas vidas. La vejez no es un obstáculo. Es el terreno fértil donde el propósito toma raíz profunda. El Nuevo Testamento también confirma esta verdad. Zacarías, sacerdote del templo, era avanzado en edad cuando recibió la visita del ángel que le anunció el nacimiento de su hijo, Juan el Bautista. Lucas 1:13 relata: pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Este anuncio no solo fue una respuesta a una petición personal, sino una señal de que su vida aún tenía una tarea clave en el plan divino. Aunque sus años eran muchos, aunque su esperanza se había debilitado, Dios lo eligió como padre del precursor del Mesías. La vejez no fue el cierre de su historia, sino el inicio de su mayor participación en el reino. Esto debe recordarse con firmeza. Mientras Dios te tenga con vida, hay algo que solo tú puedes hacer. El apóstol Pablo comprendió profundamente este principio. En Filipenses 1:22-24 expresa un conflicto interior que revela el valor del propósito en cualquier etapa. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo anhelaba estar con el Señor, pero entendía que su propósito aún no se había agotado. Su presencia en la tierra aún tenía una razón, un peso espiritual, un impacto sobre otros. Esta es la mirada que transforma el pensamiento de alguien que envejece. El propósito no se mide por lo que se puede hacer físicamente, sino por lo que se representa espiritualmente. Una de las trampas más sutiles del enemigo en esta etapa de la vida es convencer al corazón de que ya ha cumplido su rol, que lo mejor ya pasó y que ahora solo queda recordar. Pero Dios no habita en la nostalgia. Él es el Dios del presente y del futuro. Isaías 43:18-19 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Estas palabras no son exclusivas para los jóvenes. Son para todo aquel que aún respira y está dispuesto a ver con ojos espirituales. Dios hace cosas nuevas en corazones que se abren, en mentes que se entregan, en almas que aún esperan en Él. El paso del tiempo no cancela su creatividad ni detiene su poder. En la carta a Tito, el apóstol Pablo instruye a los ancianos de la comunidad a vivir con dignidad, sabiduría y templanza. En Tito 2:2-3 escribe que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Esto demuestra que el propósito en la vejez no solo existe, sino que tiene una forma concreta: modelar con el carácter lo que antes se proclamaba con la voz. Cuando el cuerpo ya no va, el testimonio permanece. El propósito en esta etapa no necesita escenario, ni público, ni reconocimiento. Solo necesita coherencia con la fe vivida. Es ahí donde se forma el legado. La transformación del propósito también implica desprenderse de lo que fue. Así como el árbol viejo deja caer sus hojas en otoño, pero permanece firme esperando la nueva estación, así también el alma debe aprender a soltar lo que ya cumplió su función. No para morir, sino para dar espacio a lo nuevo que viene de Dios.
Jesús enseñó que el vino nuevo no se echa en odres viejos, pero esa enseñanza no condena lo viejo, sino que habla de disposición. Un odre viejo puede ser renovado, puede ser humedecido, puede ser flexible otra vez si se entrega a la obra del alfarero. El corazón dispuesto, sin importar la edad, siempre puede recibir vino nuevo. En Jeremías 29:11 se revela el pensamiento de Dios sobre nuestro futuro. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta promesa no tiene límite de edad, no está condicionada por la etapa de la vida. Un propósito de paz, un fin deseado, una esperanza viva. Todo esto sigue vigente mientras haya vida. El error está en pensar que el llamado tiene que parecerse al de antes. Pero Dios se complace en lo nuevo. Él toma lo viejo y lo transforma en algo más refinado. Un alma quebrantada y humilde tiene un valor incalculable en el reino. La iglesia primitiva crecía no solo por la fuerza de los apóstoles jóvenes, sino por la fidelidad silenciosa de aquellos que sostenían la comunidad con su presencia constante, sus oraciones fieles y su sabiduría. En Hechos 2:42 se describe cómo vivían y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nada de esto requiere juventud, todo esto requiere madurez espiritual. El propósito no es una cuestión de energía, sino de alineación con la voluntad divina. Y esa alineación puede ser más perfecta cuando se han dejado atrás los impulsos de la carne y las ambiciones vacías. En muchas comunidades, los mayores han sido olvidados, dejados de lado, subestimados. Pero el reino de Dios siempre ha valorizado a quienes han caminado largo con fidelidad. En Job 12:12 se plantea una verdad que debe recuperarse. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Esto no es un elogio superficial, es una declaración del valor espiritual acumulado con los años. Cada día vivido con fe añade peso a la voz, profundidad al consejo, autoridad al testimonio. Ese es el nuevo rostro del propósito, ser presencia que edifica, que calma, que orienta, que intercede, que sostiene. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, primero pidió que la gente se sentara. No hubo agitación ni frenesí, solo hubo orden y disposición, y fue en ese ambiente donde el milagro ocurrió. En la vida de quien ha envejecido, Dios también pide lo mismo, que el alma se siente, que descanse, que confíe, que espere, y en esa calma Él multiplicará el propósito. Lo que parecía poco será mucho, lo que parecía gastado será útil. Porque Dios no usa lo que el mundo considera valioso, sino lo que Él ha separado para sí. El propósito transformado no es menos importante, solo es menos visible. Pero en lo invisible está el poder. Así como las raíces no se ven, pero son las que sostienen todo el árbol, así es la vida de quien envejece en comunión con Dios. No necesita ser visto para ser fundamental. No necesita ser aplaudido para ser poderoso. Su oración en lo secreto mueve montañas. Su palabra sabia previene caídas. Su sola presencia es un recordatorio viviente de que Dios es fiel hasta el final. El propósito que tienes ahora quizás no sea de actividad, sino de impacto. No es necesario moverse rápido para dejar huella. Solo se necesita saber dónde pisar. Y eso lo sabe mejor quien ha recorrido muchos caminos. El Señor honra esa experiencia, ese andar marcado por la perseverancia. Si aún estás aquí, no es casualidad. Es porque hay una tarea pendiente que solo tú puedes cumplir. Quizás sea un consejo, una oración, una enseñanza, una actitud, pero es tuya y es valiosa. La vejez no es el cierre, es la madurez de la semilla. El propósito no termina, solo se transforma. Y lo que ahora estás llamado a vivir puede ser más profundo, más trascendente y más eterno que todo lo que viviste antes.
Dios no ha dejado de escribir tu historia. Él sigue sosteniendo la pluma. Y la última parte puede ser la más gloriosa. Hay momentos en la vida en los que el silencio se convierte en el protagonista de los días. Ya no hay pasos en el pasillo, ni risas compartidas durante las comidas, ni conversaciones que llenen la casa de sonidos familiares. Las habitaciones parecen más grandes y el tiempo más lento. Para muchos, esa es la experiencia de la vejez. Una etapa en la que la soledad se vuelve compañera constante. Y cuando la compañía escasea, el alma puede comenzar a sentir que ha sido olvidada. Pero lo que parece soledad desde la perspectiva humana puede ser a los ojos de Dios una cita divina cuidadosamente preparada. Dios nunca desaprovecha el silencio. En las Escrituras, los momentos más transformadores ocurrieron en escenarios apartados, lejos del bullicio y de las multitudes. Cuando Elías huyó al desierto y se escondió en una cueva, no recibió dirección en medio del viento impetuoso, ni en el terremoto ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Primera de Reyes 19:12 dice: y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Fue allí donde Dios se reveló, no en el estruendo, sino en la quietud. En la misma quietud que muchos hoy experimentan al envejecer, en la misma calma que parece vacía, pero que está cargada de la presencia de Dios. El alma humana fue creada para la comunión, no solo con otros seres humanos, sino con el Creador. En el Edén, Dios caminaba con el hombre en la frescura del día. Génesis 3:8 dice que oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Esa caminata no era por necesidad, era por placer, por intimidad, por comunión. Dios busca corazones disponibles, no ambientes perfectos. Y la soledad, cuando se ofrece como altar, se convierte en el espacio más sagrado para esa comunión restaurada. Jesús mismo buscaba momentos de aislamiento. En Marcos 1:35 se relata que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. No buscó multitudes en ese momento, ni compañía, buscó al Padre. Y en esa intimidad se fortalecía para todo lo que habría de enfrentar. La soledad entonces no es un castigo, es una oportunidad para la conexión más profunda que un ser humano puede experimentar. Es allí donde el ruido del mundo se apaga y la voz de Dios se vuelve más nítida. El Salmo 25:14 afirma: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Esta comunión no requiere palabras externas, ni audiencias, ni actividades. Requiere un corazón reverente, abierto, dispuesto a escuchar. En la soledad, el alma tiene la capacidad de enfocarse sin distracción, de abrirse sin reservas, de rendirse sin temor. Cuando todo lo demás se ha desvanecido, Dios se manifiesta con más claridad. Hay un poder especial en esos momentos donde el ser humano se encuentra consigo mismo y con su Dios. La Biblia muestra que muchas veces los llamados más significativos se dieron en soledad. Moisés pastoreaba ovejas en medio del desierto cuando vio la zarza ardiendo. Jacob estaba solo cuando luchó con el ángel y recibió su nuevo nombre. Daniel oraba 3 veces al día a solas en su habitación, con la ventana abierta hacia Jerusalén, y fue allí donde su fidelidad fue reconocida por el cielo. Estos encuentros no fueron interrumpidos por la presencia de otros, fueron fortalecidos por la ausencia de distracciones. La vejez trae consigo una capacidad de escucha que la juventud muchas veces no tiene. Ya no se corre tras el tiempo, ya no se compite por la atención, ya no se busca protagonismo. El alma, si se dispone, puede volverse un canal limpio para oír al Espíritu. Y esa capacidad es un tesoro espiritual. La soledad no es una pérdida, es una invitación. Es la forma en la que Dios aparta a quienes quiere llenar. En Oseas 2:14 se expresa esta verdad con ternura. Por tanto, he aquí que yo la atraeré
y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El desierto no fue para castigar, fue para hablarle directamente al corazón. Cuando se interpreta correctamente, la soledad se transforma en una plataforma de revelación. Es el momento en que el alma puede recordar, agradecer, confesar, clamar y sobre todo, adorar sin distracciones. No se necesita templo, ni ministros, ni música para adorar desde el Espíritu. Juan 4:23 lo declara con claridad: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La vejez, en su quietud, en su silencio, en su ritmo más lento, puede convertirse en un altar continuo de adoración pura. En el Salmo 139, el salmista reconoce que no hay lugar donde pueda esconderse de la presencia de Dios. Versículos 7 y 8 dicen: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Esta omnipresencia divina no solo consuela, también confirma que en cada espacio, por más solitario que parezca, Dios está. Él no necesita permiso para entrar. Su amor no depende del ruido ni de la compañía. Es fiel, constante y está presente incluso cuando nadie más lo está. La percepción de abandono es una mentira que el alma debe rechazar con verdad bíblica. Hebreos 13:5 contiene una promesa que no cambia con los años: no te desampararé ni te dejaré. Esa palabra sigue vigente para el anciano que vive solo, para la viuda que se sienta en su casa en silencio, para el hombre que ya no tiene visitas frecuentes, para la mujer que ha visto partir a los suyos. El Dios que prometió no dejar jamás es el mismo que permanece en cada habitación, en cada amanecer, en cada suspiro. Incluso en las prisiones más oscuras, los hombres de Dios hallaron consuelo. Pablo y Silas cantaban himnos en medio de una celda. No tenían compañía, no tenían libertad, no tenían promesa de escape, pero tenían a Dios, y eso fue suficiente para que su soledad se convirtiera en escenario de un milagro. Hechos 16, 25, 26 relata que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. La presencia de Dios llenó aquel lugar, no porque hubiera multitudes, sino porque había corazones rendidos. La vejez no elimina la capacidad de estar en la presencia de Dios. Por el contrario, puede amplificarla. Ya no hay horarios estrictos, ni demandas constantes, ni ruido exterior que exija atención. Todo está dado para que la relación con Dios se profundice. En Isaías 30:15 se encuentra una clave poderosa: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Estas palabras describen precisamente lo que muchos experimentan en la vejez: descanso, reposo, quietud. Y todo eso, en lugar de ser debilidad, puede convertirse en fortaleza espiritual. Quienes abrazan esta etapa como una cita divina descubren una dimensión nueva de la fe, una fe que ya no necesita pruebas, ni argumentos, ni señales, una fe que simplemente reposa, que confía, que ama, que espera. El alma madura no necesita el bullicio para saber que Dios está obrando. Reconoce su mano en los detalles, su voz en el silencio, su consuelo en la paz que inunda incluso los días más tranquilos. Filipenses 4:7 lo describe como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la cual guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No es una etapa vacía, es una etapa distinta, y si se la mira con los ojos del Espíritu, puede revelarse como una de las más ricas espiritualmente.
El reino de Dios no se construye solo con manos que trabajan, sino con corazones que permanecen. Y en la soledad, Dios construye cosas eternas. El tiempo que se pasa en silencio puede convertirse en adoración continua, en intercesión poderosa, en comunión inquebrantable. El alma que se entrega en esa intimidad produce frutos que tal vez nadie vea, pero que el cielo registra. David, el hombre conforme al corazón de Dios, pasó muchas horas solo en el campo, cuidando ovejas. Fue allí, en esa soledad, que desarrolló una relación íntima con el Señor. Fue allí donde aprendió a tocar el arpa, a cantar salmos, a confiar. Fue allí donde se formó el rey. La soledad no lo debilitó, lo preparó. Y lo mismo puede estar ocurriendo ahora en la vida de quienes creen que ya no queda mucho por vivir. No es el final, es el tiempo de contemplar, de escuchar, de amar en lo secreto, de prepararse para lo eterno. Lo que se ve como una pérdida puede ser, en manos de Dios, un regalo. La soledad no es un castigo, es una cita, y en esa cita el alma puede ser transformada, porque no hay mayor privilegio que estar a solas con el Creador. No hay mayor bendición que ser visitado por su Espíritu. No hay mayor propósito que habitar en su presencia. Quien ha aprendido a estar solo con Dios nunca vuelve a sentirse solo, porque su compañía llena todo vacío, suple toda carencia, transforma todo ambiente, y ese conocimiento no se obtiene en medio de la multitud, sino en la intimidad. La soledad puede ser el escenario más glorioso de una vida si se comprende que Dios está allí, esperando hablar al corazón. Cuando las manos ya no construyen como antes y los pasos se hacen lentos, el mundo puede dar la impresión de que la influencia también se desvanece. Pero eso solo ocurre en la mirada superficial del hombre, no en el diseño eterno de Dios. Porque hay una fuerza que no depende del cuerpo, ni del movimiento, ni de los recursos visibles. Una fuerza que permanece intacta, incluso cuando todo lo demás parece haber disminuido. Esa fuerza es la oración. Y cuando un alma madura ora, el cielo escucha con una reverencia particular. En la economía del reino, no hay influencia más poderosa que la de un corazón quebrantado que intercede desde la intimidad. El poder de la oración no se mide por el volumen, ni por el estilo, ni por el entorno. Se mide por la fe con la que se eleva y por la comunión con la que se sostiene. Santiago 5:16 lo declara con absoluta claridad. La oración eficaz del justo puede mucho. Esta afirmación no cambia con la edad. De hecho, cobra aún más fuerza cuando es pronunciada por alguien que ha caminado largo con Dios, que ha atravesado tormentas, que ha conocido pruebas y aún así sigue orando. La madurez del alma no debilita la intercesión, la intensifica, porque ya no se ora desde la prisa ni desde la ansiedad, sino desde la certeza de que Dios escucha, responde y obra según su perfecta voluntad. Desde las Escrituras se revela que las oraciones de los justos tienen un eco que traspasa generaciones. La fe de una generación se puede sostener por la oración de otra. Y en ese misterio espiritual, Dios levanta a los que tienen más tiempo para orar, más paciencia para esperar y más profundidad para entender lo que realmente importa. El alma que ha vivido sabe qué pedir, cómo pedirlo y por qué hacerlo. No busca impresionar, busca impactar. No necesita ser vista, solo necesita ser escuchada por el cielo. En Apocalipsis 5:8 se presenta una imagen poderosa. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Las oraciones son incienso, suben, llenan, permanecen, no se desvanecen, no se olvidan, no caducan, quedan registradas ante el trono. Cada clamor, cada suspiro elevado con fe, cada ruego pronunciado en el silencio de una habitación es almacenado por el cielo con cuidado.
Y cuando el tiempo se cumple, ese incienso se convierte en respuesta. Una vida consagrada a la oración es una vida que sigue sembrando aun cuando ya no se ve la tierra. Porque cada palabra dicha ante Dios, cada intercesión sostenida con lágrimas, cada declaración hecha con autoridad espiritual tiene un impacto que el alma tal vez no pueda medir, pero que Dios honra. En el libro de Daniel se muestra cómo las oraciones tienen un peso específico en el ámbito celestial. En Daniel 10:12, el ángel dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Las palabras de Daniel no fueron un murmullo sin efecto, fueron la causa del movimiento angelical. Y así ocurre con cada oración que nace desde un corazón justo. La vejez trae consigo un tesoro que no puede adquirirse por ningún otro medio: el tiempo. Tiempo para meditar, tiempo para clamar, tiempo para presentarse constantemente delante del trono. Lo que antes se daba por momentos, ahora puede convertirse en una práctica diaria, profunda, constante. Esa constancia es una virtud espiritual que tiene un valor inmenso. Lucas 18:7 declara: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Este clamor sostenido es una expresión de dependencia y de perseverancia, dos cualidades que se cultivan con los años. En el altar del Antiguo Testamento, el fuego no debía apagarse jamás. Día y noche se debía mantener encendido como símbolo de la presencia de Dios. Levítico 6:13 dice: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ese altar hoy arde en el corazón de quienes oran sin cesar. Y si hay una etapa de la vida en la que ese fuego puede mantenerse vivo con mayor fidelidad, es en la vejez. No porque se sienta más, sino porque se cree más, porque el corazón ha sido purificado por el tiempo y la fe ha sido refinada por la prueba. En la oración hay un ministerio oculto que sostiene lo visible. La iglesia avanza no solo por los que predican, sino por los que interceden. Las familias se mantienen no solo por los que trabajan, sino por los que oran. Las generaciones reciben bendición no solo por lo que heredan, sino por lo que otros han declarado en secreto. Job, aún en medio del dolor, no cesaba de orar por sus hijos. Job 1:5 menciona que ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Su oración era preventiva, protectora, intercesora, y ese modelo sigue siendo válido hoy. La oración no solo cambia situaciones, también transforma corazones. Y cuando se ora desde la madurez, esa transformación es más profunda. Porque se ora sin egoísmo, sin vanagloria, sin deseos torcidos. Se ora con la mente de Cristo, con el corazón alineado al cielo, con la visión puesta en lo eterno. En Colosenses 4:2 se exhorta: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Esa perseverancia es la que convierte a un hombre o una mujer mayor en columna espiritual. En el silencio de su hogar puede estar sosteniendo a toda una comunidad. No hay oración pequeña, no hay clamor inútil. Todo lo que se dice ante Dios con fe se convierte en semilla. Y esa semilla, en el tiempo de Dios, da fruto. Gálatas 6:9 afirma: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El alma que ora hace el bien constantemente, no con manos, sino con palabras, no con obras visibles, sino con intercesión silenciosa. Y en esa fidelidad diaria, Dios encuentra deleite. En la historia de Israel, había hombres y mujeres dedicados solo a la oración y al servicio en el templo. Ana, la profetisa, aparece como figura destacada entre ellos. No se menciona su edad exacta, pero se afirma que había vivido con su esposo
7 años desde su virginidad y que después permaneció viuda hasta los 84. Lucas 2:37 dice que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta mujer en su vejez no fue puesta a un lado. Fue testigo de la llegada del Salvador porque perseveró en la oración. No se retiró del servicio, lo transformó en intercesión. El llamado a orar no tiene límite de edad. No hay retiro en el mundo espiritual. Mientras el corazón lata y la mente pueda elevar palabras, el ministerio de intercesión sigue vigente. Y no es un ministerio menor, es quizá el más necesario, porque mientras unos corren, otros deben estar de rodillas. Mientras unos predican, otros deben clamar. Mientras unos siembran en lo visible, otros deben regar en lo invisible. Y eso lo hacen los que han aprendido el poder del silencio, de la constancia, del clamor fiel. En Primera de Tesalonicenses 5:17 se da una instrucción sencilla y profunda: orad sin cesar. Esa instrucción no es para unos pocos, es para todos. Pero quienes han aprendido a vivir en comunión continua con Dios, quienes ya no están atados al ritmo agitado de la vida, tienen la capacidad de cumplirla de forma más plena. La oración se convierte en respiración, en diálogo permanente, en comunión profunda. No requiere postura, ni horario, ni escenario. Solo requiere disposición. La autoridad espiritual no se impone, se reconoce. Y uno de los signos de esa autoridad es la intercesión constante. Cuando una persona mayor ora, lo hace con una experiencia acumulada que añade peso a cada palabra. El cielo reconoce esa voz. El Espíritu respalda ese clamor. Y la tierra recibe el impacto de esas oraciones. Aunque nadie lo vea, aunque nadie lo sepa, aunque nunca se reconozca públicamente, esa labor es más poderosa que cualquier otra, porque se hace delante de Dios, no delante de los hombres. La intercesión es siembra invisible, y cada lágrima derramada en oración es recogida por el cielo. Salmo 56:8 lo afirma: Tú has contado mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma. No están ellas en tu libro. Nada se pierde, nada se olvida, todo es registrado. Y el día llegará en que esas lágrimas se convertirán en gozo, esas palabras en fruto, ese silencio en recompensa. Dios busca intercesores. Isaías 59:16 muestra una escena conmovedora. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. El corazón de Dios se conmueve cuando no encuentra quien ore. Pero cuando haya un corazón dispuesto, aunque cansado, aunque limitado en lo físico, lo toma y lo usa como instrumento de impacto eterno. No es necesario tener un ministerio visible para transformar vidas. No se necesita viajar, predicar, enseñar. Basta con cerrar la puerta, arrodillarse y hablar con el Padre. Mateo 6:6 enseña: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa habitación puede ser cualquier lugar, y ese secreto, cualquier clamor sincero. El alma madura sabe lo que es orar así, y sabe también que Dios responde. Mientras haya aliento hay poder, mientras haya oración hay esperanza, y mientras alguien mayor ora, el cielo se inclina, porque en esa voz hay historia, fidelidad, amor y rendición, y eso ante Dios tiene un valor incalculable. La vejez no limita la obra espiritual, la intensifica, y la oración es su arma más poderosa. Una generación puede cambiar por la oración de un justo. Una familia puede ser protegida por la intercesión de una madre o un padre. Una iglesia puede ser sostenida por las rodillas de quienes han entendido que orar no es lo último que queda, sino lo más importante que se puede hacer. Cuando el mundo ya no corre con la misma intensidad y los días parecen repetirse en una calma silenciosa, hay una verdad espiritual que resplandece con más claridad que nunca.
La sabiduría acumulada con los años no ha sido en vano. Todo lo que has vivido, todo lo que has aprendido, todo lo que has experimentado bajo la mirada de Dios puede convertirse en una fuente de bendición para otros. Aunque ya no se tenga la fuerza de la juventud ni la velocidad de los comienzos, lo que habita en el alma tiene un valor que el cielo honra y que la tierra necesita. No hay mayor tesoro que el consejo nacido de la experiencia guiada por el Espíritu, y no hay mayor responsabilidad que compartirlo cuando aún se tiene aliento. Las Escrituras dejan en claro que la sabiduría no es un ornamento, sino un deber. Proverbios 1:5 enseña que oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Este principio no pierde fuerza con el paso del tiempo. Al contrario, se vuelve más urgente en tiempos donde muchas generaciones caminan sin dirección, buscando respuestas en lugares que solo ofrecen confusión. El conocimiento que se ha forjado con oración, con sufrimiento, con fe perseverante y con obediencia continua, no puede quedar guardado en el corazón como un talento escondido. Es semilla que debe ser sembrada. La sabiduría no se mide por la cantidad de información almacenada, sino por la capacidad de discernir el momento oportuno, la palabra justa, la respuesta que edifica. En Eclesiastés 12:11 se dice que las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, los de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. La sabiduría tiene la fuerza de corregir sin herir, de edificar sin imponer, de despertar sin sacudir. Y quienes han vivido de la mano de Dios por años cargan con ese poder sagrado que solo se alcanza con el tiempo y la fidelidad. No es necesario tener una plataforma pública ni un púlpito elevado para ejercer influencia espiritual. La sabiduría no necesita micrófonos, necesita oídos atentos. Y en cada conversación, en cada encuentro, en cada palabra que se dice con verdad y mansedumbre, hay una oportunidad para guiar a otros hacia caminos más rectos. En Proverbios 10:11 se afirma que manantial de vida es la boca del justo. Esa vida no proviene de la elocuencia, sino de la integridad. No nace del dominio de conceptos, sino del testimonio encarnado. Lo que uno ha vivido con Dios tiene autoridad, y esa autoridad transforma. El apóstol Pablo, al escribir a Timoteo, deja instrucciones claras sobre la necesidad de que los mayores enseñen a los más jóvenes. En Tito 2:3-5 se establece un mandato específico. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Este llamado no es opcional, es parte del diseño de Dios para la transmisión de la fe y la formación del carácter. Y lo mismo aplica a los hombres. La experiencia de vida debe convertirse en instrumento de enseñanza, no para controlar, sino para formar, no para imponer, sino para guiar. La transmisión generacional es un principio espiritual que se repite una y otra vez en la Biblia. Dios le dijo a Moisés que debía enseñar sus mandamientos a los hijos de Israel y que estos debían repetirlos a sus hijos y estos a los suyos. Deuteronomio 6:6-7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. El flujo de la sabiduría divina no puede detenerse en una sola generación. Cuando una vida ha sido instruida por Dios, tiene la obligación espiritual de convertirse en canal para instruir a otros. Muchos jóvenes buscan dirección, muchos corazones necesitan una palabra firme, libre de confusión, nacida de la palabra eterna. Y quienes han recorrido el camino por más tiempo tienen la bendición y la tarea de ofrecer esa dirección. Job 12:12 plantea una pregunta que contiene una revelación. En los ancianos está la sabiduría y en la largura de días la inteligencia.
No es una duda, es una afirmación disfrazada de pregunta. Sí, en los ancianos está la sabiduría. Sí, la inteligencia se encuentra en la largura de días, pero solo cuando esa vida ha sido vivida en el temor de Dios. La sabiduría que edifica no es arrogante, ni orgullosa, ni impaciente. Es humilde, paciente y compasiva. Proverbios 15:1 lo confirma. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La voz del sabio no grita, atrae, no hiere, sana, no se impone, invita. Esa es la voz que transforma, que guía, que restaura. Y ese es el poder que Dios ha depositado en quienes han caminado largo con Él. No para que lo retengan, sino para que lo compartan con valentía y amor. Cuando una vida llega a la madurez espiritual, su valor no está en lo que puede hacer, sino en lo que puede transmitir. Segunda de Timoteo 2:2 exhorta: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este mandato construye el fundamento del discipulado continuo, del legado espiritual. No se trata solo de dejar bienes o recuerdos, se trata de dejar convicciones, verdades, principios eternos que den fruto aún después de la partida. El que ha vivido en comunión con Dios ha aprendido lecciones que no se encuentran en libros ni se enseñan en seminarios. Ha descubierto que la fe se prueba en la espera, que la obediencia se forma en el dolor, que la paz no depende de las circunstancias y que el gozo es más profundo que la risa. Esa sabiduría, si es compartida, puede evitar caídas, puede reparar caminos torcidos, puede encender fuegos apagados. No es información, es dirección, no es doctrina, es vida. Cuando un hombre o una mujer mayor habla con sabiduría, el cielo se alinea y el alma que escucha lo reconoce. No importa la edad del oyente ni su contexto. La verdad pronunciada con unción toca donde debe tocar. En Proverbios 25:11 se expresa así: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Y esa palabra tiene mayor peso cuando nace de una vida probada, de un carácter formado, de una fe perseverante. La voz del sabio es escasa en tiempos de confusión. Por eso, quien la posee tiene el deber de hablar. El silencio no es humildad cuando callar significa permitir que otros se pierdan. El silencio no es prudencia cuando la verdad está en riesgo. El silencio no es virtud cuando lo que Dios ha depositado debe ser entregado. Jeremías 20:9 retrata la urgencia de hablar cuando el fuego interno arde. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Así arde la sabiduría que Dios da. No puede quedarse adentro, debe ser compartida. Una generación necesita guía. Una familia necesita dirección, una comunidad necesita consejo, y quienes han caminado con Dios durante años tienen lo que otros necesitan. No se requiere fuerza para hablar con sabiduría, solo se necesita un corazón dispuesto. No se requiere audiencia masiva, solo se necesita un oído abierto, y Dios se encargará de que la palabra correcta llegue al corazón correcto en el momento preciso. El temor a no ser escuchado no puede frenar al sabio, porque la responsabilidad no es convencer, es hablar. Ezequiel fue enviado a un pueblo rebelde y Dios le dijo que tal vez no escucharían, pero debían saber que hubo un profeta entre ellos. Ezequiel 2:7 declara: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. La fidelidad está en hablar, no en los resultados. El sabio no busca aprobación, busca obediencia, y si ha recibido palabra, debe darla. Dios honra a quienes han sido fieles con lo que Él ha dado, y una vida llena de lecciones, de luchas, de victorias y de revelación
no debe esconderse, debe ponerse al servicio del reino. Mateo 5:15 enseña: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Esa luz no es solo juventud, es también la experiencia que ha sido iluminada por la verdad. Cada día que pasa es una nueva oportunidad para sembrar sabiduría. Y cada conversación puede ser el terreno fértil donde Dios haga florecer una semilla eterna. El corazón que ha sido moldeado por Dios no se jubila del ministerio de hablar verdad, no se retira de la tarea de edificar con palabras, no cesa en su labor de orientar. Mientras haya alguien que escuche, hay algo que decir. Y cuando ya no haya nadie alrededor, aún queda la oración, que también enseña, que también instruye, que también marca. La sabiduría es un río que no debe estancarse, debe fluir. Y cuando fluye, sana, limpia, dirige, transforma. Proverbios 18:4 lo confirma. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa, la fuente de la sabiduría. En la vejez, cuando el cuerpo descansa, la voz del alma puede hablar con mayor claridad, no desde la emoción, sino desde la verdad, no desde la reacción, sino desde la convicción. Y esa voz, cuando se alinea con la palabra de Dios, tiene un poder que no puede medirse. El legado más grande que alguien puede dejar no se guarda en una cuenta bancaria ni se escribe en una herencia legal. Se guarda en los corazones que fueron formados por la sabiduría compartida. Y cuando el alma parte, esa sabiduría continúa hablando. Hebreos 11:4 habla de Abel, diciendo que muerto, aún habla por ella. Así ocurre con quien ha vivido en verdad y ha enseñado con fidelidad. Su voz no se apaga con su cuerpo. Su impacto trasciende. Por eso cada palabra pronunciada con sabiduría es una inversión eterna. Cada conversación guiada por el Espíritu es una construcción invisible. Cada consejo basado en la palabra es una semilla que dará fruto. Y cada vida que escucha es una tierra lista para recibir. Dios ha colocado sabiduría en tu alma no para que la guardes, sino para que la siembres. Y mientras tengas voz, tienes misión. Y mientras tengas luz, tienes responsabilidad. Porque hay otros que caminan en oscuridad y necesitan lo que tú llevas por dentro. Cuando el cuerpo comienza a ceder y los recuerdos se vuelven más abundantes que los planes, hay una realidad espiritual que no cambia. Aún puedes dejar un legado que transforme vidas. No se trata de lo que lograste acumular, ni de lo que perdiste en el camino, sino de lo que siembras en los corazones que te rodean. El legado no comienza al morir, comienza al decidir vivir con intención eterna. En 2 Timoteo 1:5, Pablo recuerda la fe sincera que habitó primero en Loida, la abuela de Timoteo, y luego en su madre Eunice. Esa fe fue traspasada como herencia viva, como un fuego que no se extingue, aunque no tengas riquezas materiales. Tu ejemplo, tu obediencia, tu manera de amar a Dios puede marcar generaciones enteras. El legado no es un acto grandioso, es la acumulación de fidelidad cotidiana, es la oración constante, la palabra a tiempo, la actitud humilde. Salmo 145:4 dice: una generación alabará tus obras a otra y anunciará tus proezas. Esa es tu oportunidad. No mires tus días como si ya no pudieran dar fruto. Mientras vivas en Cristo, aún puedes sembrar vida, aún puedes impactar, aún puedes marcar la eternidad en quienes te siguen. Cuando envejezcas y el mundo parezca haberse silenciado a tu alrededor, no olvides que el cielo sigue abierto sobre ti. Esta etapa no es una despedida, es una preparación. Dios no está cerrando un capítulo, está afinando tu alma para lo eterno. No es el final de tu historia, es el umbral de lo incorruptible. El alma que ha caminado con Dios no termina en la tierra, trasciende. Salmo 92:14 lo afirma:
aún en la vejez fructificarán. No temas envejecer, teme no reconocer la gloria que te espera, porque quien permanece en Dios no se apaga, se transforma en luz eterna.